recordando, hermano, la misión del ministerio del Blanco es Cristo, que es la de despertar en los hijos de Dios el deseo de esperar el arrebatamiento de la iglesia, andando como Cristo anduvo, siguiendo sus pisadas, imitando su carácter, como el máximo deseo de Dios, nuestro Padre Celestial, y el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Esto debe estar formándose en nosotros. Les decía que qué triste es partir de esta tierra después de 40, 50, 60 años del Evangelio y no saber que en nosotros se ha renovado la semejanza en la que Dios creó al hombre y hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, hacer las obras de Cristo y proseguir a la meta, proseguir al blanco, al objetivo de Cristo formándose en mí para que llegue una completa conformidad a la semejanza de Cristo en el día del arrebatamiento. Es muy triste que 104 mensajes de domingo y miércoles en una iglesia no estemos claros de ese mensaje. Pero tú dirás, bueno, el hermano siempre con el blanco es Cristo, el blanco es Cristo, el blanco es Cristo. 26 años en eso y no soy yo. Ojalá hubiese sido yo el que fue al tercer cielo y escuchó cosas y se encontró con el Señor en camino a Damasco y expresó y tuvo ese impacto. Ese fue Saulo de Tarso, posteriormente el apóstol Pablo, que él entendió que debía anunciar, predicar el evangelio de salvación. Después de predicar el evangelio de salvación y producir en la persona un discípulo de Cristo, aquel alumno, aprendiz de Cristo, que aprende del maestro para llegar a ser como el maestro, expresando el carácter del maestro, madurez en el maestro, andando en las pisadas del maestro y en el ejemplo del maestro. Y por eso dice el maestro Pablo: sé imitador de mí como yo de Cristo. Qué expresión discipular tan profunda, tan hermosa y tan clara. Es una expresión discipular. Un discípulo hace discípulo. Entonces él iba predicando el evangelio. Por ejemplo, en Romanos capítulo 1 versículo 15 él dice: así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero ¿qué evangelio predicaba el apóstol Pablo? En 1 Corintios 15 del 1 al 4, capítulo 15 versículo del 1 al 4 nos dice: además os declaro, os recuerdo, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahí tenemos el evangelio de la gracia de Dios, el que estamos viviendo ahorita en esta dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu Santo, como también se lee. Ese es el evangelio que él predica. No hay otro evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Es por eso que él dice en Romanos capítulo 10 versículo 9, dice: bueno, Cristo murió, fue sepultado y resucitó, de tal manera para ser salvo, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, es decir, le resucitó, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, o con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces dice: tú tienes que confesar, tú tienes que creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, que Dios resucitó a Cristo. El evangelio: Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y Jesús es Señor. Él predicaba ese evangelio de la gracia. Gálatas capítulo 1 versículo 11: mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pero también en Filipenses 4:15 dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, él predicaba el evangelio, porque el evangelio es que iba a llevar a las personas, la predicación del evangelio, que es poder de Dios para salvación, para que fuesen salvos. Entonces hay que predicar el evangelio. Las personas que lleguen a las congregaciones, a los templos, a los edificios, y tienen que ser salvos. Debemos predicar bien el evangelio, no predicar tantas historias, tantas cosas, sino predicar como lo predicó Pablo, mejor dicho Pedro, en Hechos capítulo 2. Ustedes mataron a Cristo y Dios le resucitó. Y ellos creían en el evangelio, como lo dijo ahorita en Romanos 10:9. Entonces, en la predicación del evangelio, para ir y hacer el discípulo, ganarlo para el discípulo de Cristo, un aprendiz de Cristo, para que aprenda del maestro y ande en las pisadas del maestro. Pero también, después que Él les dice que le lleva ese evangelio y lo lleva, lo podemos leer en Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo y en Filemón. Era importante predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y en todas esos grupos, esas asambleas, esos hermanos, él predicó, esas iglesias, él predicó, y en esas epístolas que les envió, el evangelio de la gracia de Dios. Pero les dice en Filipenses 1:27, dice que solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Ya te prediqué el evangelio, recibiste a Cristo, debes comportarte como es digno del evangelio. Eso significa vive lo que enseñas. Eso significa expresar a Cristo, vivir conforme a su muerte, sepultura y resurrección, vivir conforme a la expresión de la imagen que Dios renovó en nosotros cuando nacimos de nuevo, esa imagen, semejanza en la que Dios creó al hombre, que somos ahora nueva creación, de donde resulta una nueva criatura para expresarlo. Entonces, él dice que os comportéis como es digno del evangelio. Para el blanco es Cristo significa que des en el blanco, de imitar a Cristo, de andar como Él anduvo, de seguir sus pisadas. Y es donde vemos entonces al apóstol Pablo en esta figura que te presento acá, ¿verdad? Del blanco es Cristo, y te voy ahora a explicar cómo él, después que él explicó y predicó el evangelio, dice: bueno, ahora lo que viene es, ¿qué hago ahora que soy de Cristo? Bueno, compórtate como es digno del evangelio, andar en amor. Entonces, dar en el blanco, que es Cristo, es tener madurez en Cristo, es seguir sus pisadas, es andar como Él anduvo, es ser imitador de mí como yo de Cristo, es obedecer a Dios como Cristo lo obedeció, tener una relación con el Padre como tuvo Cristo. Y el apóstol Pablo fue expresando esa intención de comportarse como es digno del evangelio, de andar en la imagen o semejanza renovada en Cristo en nosotros, en sus epístolas. Y lo vamos a ver en Romanos, en 1 Corintios, 2 Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Tito y Filemón. Entonces ahora tú puedes entender por qué mi perseverancia y la pasión de tener 26 años, el blanco es Cristo, el blanco es Cristo, el blanco es Cristo, es porque el Espíritu Santo ha puesto en mí esa pasión de Pablo. Y quiero ponerla en ti, quiero de mi corazón a tu corazón, esa pasión de
predicar el Evangelio de Cristo, predicar el Evangelio de la gracia y después nosotros ser ejemplo de seguir las pisadas de Jesús, es decir, imiten a Cristo como yo lo imito. Eso es posible, Pablo lo vivió, y que nosotros podamos entonces enseñarlo, como lo hizo el apóstol Pablo. Vamos a verlo, Romanos 8, 29 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Eso es, Dios dice, yo quiero que ustedes expresen la imagen de Jesús, de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Que ese glorificó va a ocurrir en el futuro, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando seremos conformados 100% perfectamente a la semejanza de Cristo Jesús en lo moral. Entonces aquí vemos ese Dios quiere conformarnos, porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. El hombre desfiguró la semejanza y Dios vino a restaurar la semejanza en Cristo, en todo aquel que cree en Cristo. Entonces dice, yo quiero conformarlos a la imagen de mi Hijo, porque quiero tener comunión con un hombre que, siendo pecador, se convierte y se arrepiente de sus pecados y se vuelve a Dios para expresar la personalidad de Dios. Sé santo porque yo soy santo. Esa es la comunión a la que Dios nos está llamando. Dios quiere comunión con un santo a nivel de su santidad. Entonces vamos ahora primero a los Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Imagínate, el apóstol Pablo, lo llamamos los viajes misioneros de Pablo, donde él iba predicando el evangelio de la gracia de Dios, pero después y también iba predicando andar como es digno del evangelio de Cristo, andar como Cristo anduvo. Iban esos dos, ese mensaje ya del creyente, del discípulo, del Hijo de Dios. Ahora que eres de Cristo, que has recibido el Evangelio, entonces imita a Cristo como yo lo imito. Porque Dios quiere conformarnos a la imagen de su Hijo. Segundo a los Corintios 5, 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está llamando a que vivamos para Cristo, que murió y resucitó por nosotros. El Evangelio murió y resucitó. A vivir ese Evangelio, a vivirlo. Es que recibir el Evangelio y vivir como es digno del Evangelio, que es reproducir vidas que imitan a Cristo. Y ahora Gálatas 2:20 y Gálatas 4:19. 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Imagínate viajando en esos barcos, llegando a esas iglesias y enviando las cartas y con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en el cuerpo, en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Después que haber recibido el Evangelio, tienes que vivir así. Tienes que vivir porque Cristo vive en ti. Y en 4:19 de Gálatas dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Una vez escuché una enseñanza acerca de los pastores y la etapa de los pastores. Hablaban de la luna de miel de los pastores y después venían los conflictos de los pastores con la grey. Y me vino este pasaje. Sí, Pablo dice, sí, yo como apóstol voy a sufrir, los pastores
algunas iglesias hacen sufrir mucho a los pastores y pasan por muchas circunstancias, pero el pastor tiene que estar claro y decirle a su iglesia: sí, yo estoy sufriendo y estoy padeciendo dolores de parto, pero tengo la misión de parte de Dios de que Cristo se forme en ustedes. Y si tú te pones a trabajar, pastora, que Cristo se forme en la grey, van a terminar amándote como Cristo te amó. Así de sencillo. Y vas a pasar a tener una grey que te ama. ¿Verdad? Entonces sí. Entonces sí, ok, estoy sufriendo, pero día a día, oración tras oración, mensaje tras mensaje, Cristo se forme en ustedes, Cristo se forme en ustedes, y verás el fruto de tu trabajo. Cristo en ustedes. Como dice, ya vamos ahora a Efesios. Venimos de Gálatas. Efesios 4, 13 y 14. Mira esta pasión, amado hermano. Mira esta pasión por imitar a Cristo, por andar como Cristo anduvo, por seguir el ejemplo del Maestro, ese que se encontró camino a Damasco. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo en muchos escritos escribía que esto no era posible en la tierra, aquí en la iglesia, esto era posible el día del arrebatamiento. Escribí muchas veces eso, pero leyendo un material del pastor MacArthur me di cuenta que, oye, no, aquí hay algo que debo corregir. Pero entonces, cuando voy a la gramática, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, punto y coma. ¿Para qué? Con la finalidad de que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, se cumple lo primero para que no ocurra esto. Y yo me puse a ver, esto no nos hace falta en el cielo. Entonces esto es en la tierra. Nosotros podemos, con los dones espirituales, como viene hablando el contexto, llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que simplemente quiere decir, el discípulo, el aprendiz, aprende y llega a ser como el maestro, siguiendo su ejemplo. Es decir, bástele al discípulo ser como el maestro. Filipenses 1:21, imagínense la pasión de Pablo. Y tú vas al apóstol Pablo, lo persiguieron y lo apedrearon, y aquel cayó en pecado y se lo entregó al diablo, y entonces la iglesia se levantó en Gálatas predicando otro evangelio, desfigurando el evangelio, y tantos conflictos, y nos concentramos en muchos de esos conflictos que pasan en la iglesia, a lo que él decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, pero tengo enfocado en el blanco de que Cristo se ha formado en vosotros. Y tanto conflicto y tantas cosas que predicamos 104 mensajes al año, pero él estaba enfocado y decía, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahí está la esencia. Y de ahí se desprende todo lo demás. Y cuando va a Colosenses 3:12, versículos 12, 13 y 20, dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportando unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Imitar a Cristo en el perdón. Y el Señor nos pone en situaciones como la que te conté ahorita, de una persona que yo le decía, Dios, me cuesta perdonarla. Dios me dijo, tienes que perdonarla como Cristo te perdonó a ti. Entonces el Espíritu Santo te dice, estoy formando a Cristo en ti. Tienes esta debilidad en tu naturaleza pecaminosa, pero estoy formando a Cristo en ti. Perdónala. Y después, Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Y nos vamos a 1 Tesalonicenses 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces en eso imitaron ellos al Señor. El Señor tuvo conflictos cuando estuvo acá, muchos con los fariseos, saduceos, escribas, todos esos conflictos que él tuvo, y él siguió adelante en su mensaje. Segunda Tesalonicenses 3:5. El Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Mira esta pasión. En 1 Timoteo 6:11 y 12. ¿Qué ustedes creen que le enseñó Pablo a Timoteo? Si él decía, en 1 Corintios 11:1 dice, yo le envié una carta a los corintios y le dije que sed imitador de mí, así como yo de Cristo. ¿Y tú crees que él en Timoteo le dijo, no, a mí se me olvidó eso y a ti te voy a enseñar otra cosa? Lo mismo, te voy a enseñar a imitar a Cristo, porque eso es un discípulo haciendo discípulo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, el carácter de Cristo. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué le enseñó? Ser como Cristo. El fruto del Espíritu Santo, el carácter de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Segunda Timoteo 3, capítulo 3, versículos 12, 16, 17. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y aquí, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en la vida recta, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras están para ser útil y tener la finalidad de que andemos en las obras de Cristo. En las obras de Cristo. Para que seamos maduros en Cristo. Para que seamos instruidos en justicia, la vida recta en Cristo Jesús. Y a Tito, ¿qué le dijo a Tito? Tito 2, 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Las buenas obras de Cristo: andar piadosamente como Cristo, andar en el carácter de Cristo. Y finalmente, Filemón. ¿Qué ustedes creen? Pablo no perdía el tiempo, ¿verdad? Onésimo se convirtió con Pablo y él no perdió la oportunidad de enseñarle la vida de Cristo a Filemón, y que Onésimo recibiera una expresión del carácter de Cristo a través de Filemón. Entonces, Filemón 5: porque oigo del amor y de la fe que tienes, Filemón, hacia el Señor Jesús y para todos los santos. Entonces exprésasela a Onésimo. El 11: el cual Onésimo en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti, Filemón, y a mí nos es útil. Recíbelo, al cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Perdónale si te ha hecho algo, ponlo a mi cuenta. Exprésale amor, exprésale el perdón como Cristo nos perdonó. Ámale, así como tú amas al Señor, exprésale ese amor. Y a los santos, exprésaselo a Onésimo. Amado hermano, esta pasión del apóstol Pablo está en mi corazón y está en tu corazón. Entonces prediquemos. No es que el hermano inventa, el blanco es Cristo. Bueno, para mí es el blanco es Cristo. Esa fue la frase que me dio el Señor en 1996.
Antes se llamaba Proyecto en Blanco es Cristo. Como ingeniero le puse ese nombre, pero como discípulo de Cristo, después le puse Ministerio en Blanco es Cristo. Te invito a eso, a que esperemos el arrebatamiento de la iglesia andando como Cristo anduvo. Predica como el apóstol Pablo el evangelio para que sean salvos, y después predícale a que anden como es digno del evangelio, imitando a Cristo. Imitemos a Cristo, imitemos a Cristo, imitemos a Cristo. Este es el último llamado del Espíritu Santo antes de la venida de Cristo por la iglesia. Dios te bendiga, amado hermano.